Hoy nos acompañan Jorge Acaiturri, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano, y fue gerente de la empresa pública municipal de desarrollo, acción social y educación de Guayaquil. Karen Sichel, jurista y académica de la UDLA, fue asesora jurídica de la Presidencia de la República con Guillermo Lasso. Y completa este panel Alfredo Arizaga, economista y consultor. Fue el ministro de Finanzas que aplicó el plan de dolarización entre 1999 y el año 2000. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Una vez que la euforia electoral se desvanece y que el país vuelve a su compleja normalidad, es momento de analizar los pros y los contras de la propuesta del presidente Daniel Noboa de avanzar hacia una asamblea constituyente. Sobre todo porque las urgencias que tienen los ecuatorianos son mucho más difíciles y tediosas de resolver. Por eso, con el gran panel que hoy me acompaña, vamos a determinar la viabilidad de este escenario desde tres componentes: el político, el jurídico y el económico. Claudia, comenzamos contigo. Carlos, el presidente Noboa vive un dilema: dedicar todo su esfuerzo y capital político a la gestión exitosa de su administración o caminar hacia una constituyente. Las condiciones por las que atraviesa el país y que presentamos a continuación obligan al mandatario a tomar decisiones con absoluto pragmatismo. Para este 2025, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento de apenas el 1.7%, dato lejano al 2.5% que anunció el Banco Central. Estas bajas expectativas están marcadas por la caída mundial del precio del petróleo y por la bajísima producción de Petroecuador, 24,000 barriles diarios menos que en 2024. En cambio, el alto gasto público en subsidios, bonos, sueldos y pago de deuda externa dejan al Estado sin recursos para poder hacer obra y pagar los atrasos internos. Por eso, la crisis fiscal preocupa. Si en 2024 el déficit se redujo a $3,000 millones, este año habrá que evitar que el hueco trepe a los 5.700 millones. Además, Noboa debe lidiar con la deuda del Estado al IES, que ya supera los $24,000 millones, mientras se decide por una reforma profunda para que los sistemas de salud y pensiones jubilares no colapsen en poco tiempo. La situación laboral tampoco se puede postergar, pues Noboa debe mejorar la crítica cifra de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Y no habrá más fuentes de trabajo si no llega inversión extranjera, que en 2024 fue de $232 millones, la más baja en más de una década. Sin empleo, no caerá la migración masiva, porque 94,000 ecuatorianos dejaron el país el año pasado y ya no volvieron. La energía es otra de las inquietudes nacionales. Aunque el gobierno garantiza que no habrá cortes hasta 2026, no se sabe si la repotenciación de todo parque eléctrico es suficiente y tiene financiamiento, ya que se necesitarán muchos recursos para mejorar esto, así como la obra pública en escuelas, hospitales y vías destruidas por el invierno y la falta de mantenimiento. Hay que garantizar el acceso a la educación y combatir la desnutrición crónica infantil, que es del 18%, una de las tasas más altas de la región. Y la violencia, el problema más grave. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 2.361 homicidios intencionales, un aumento del 65% respecto a 2024. Este es un país sumido en la violencia y con alta percepción de corrupción. Hemos resumido al menos 15 temas críticos que se deben enfrentar, por lo que cabe preguntarse, Carlos, si de verdad hay tiempo y capital político para promover una constituyente. Carlos, inicias el debate. Muy bien, gracias Claudia por este recuento que es importante para arrancar con el programa. Asambleísta Jorge Acaiturri, con tantos problemas por resolver, ¿hay espacio y tiempo para ir a una asamblea constituyente? Una cosa no impide lo otro, la constituyente o la gestión. Ahora, un proceso tan largo como es una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, sí podría afectar la gestión. ¿Por qué? Por la incertidumbre e inestabilidad que esta genera. Por ejemplo, es conocido que por lo general los inversionistas detienen sus inversiones cuando hay cambio en las reglas del juego, que básicamente es eso. Eso pudiera afectar las finanzas del gobierno, por ende su gestión, y podría poner en riesgo lo que se busca. ¿Por qué? Y ya hemos vivido en el Ecuador esto. Si mañana el proceso de la constituyente genera inestabilidad y esto afecta la gestión,
a la larga la elección de asambleístas constituyentes pudiese ser un examen O de sea, la gestión del claro. presidente. Entonces, el objetivo que él busca podría haberse afectado. Bien, entonces ahí, Karen Sichel, buenos días. Las reformas políticas no pueden tampoco esperar. Es decir, todo el tiempo estamos hablando de que los partidos políticos no funcionan, que el Código de la Democracia es impresentable, el Consejo de Participación Ciudadana que debe desaparecer y que la Judicatura debe perder poder. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que las reformas políticas y orgánicas a la Constitución tienen que darse, son necesarias, son indispensables. Ya no, el país no aguanta más. Un año más con el CPCCS, con la función de transparencia y control social. El país no aguanta más con movimientos políticos, 300 movimientos políticos. Particularmente yo he sido parte de reformas de la Constitución, tanto desde la ciudadanía como desde el gobierno. Y creo que son necesarias hacerse. Ahora, la vía de cómo se hacen estas reformas es lo importante, porque el presidente tiene 3 caminos aquí para elegir. La enmienda constitucional, que creo que no es lo más adecuado, la reforma parcial, que es mi perspectiva, que es la más adecuada, y la asamblea constituyente. ¿Por qué creo que la reforma parcial es la más adecuada? Porque la asamblea constituyente requiere de 3 procesos electorales. Necesariamente. Necesariamente. Esto está en el artículo 444 de la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y en ese sentido, Alfredo Arizaga, mientras el país se pone de acuerdo las vías y las reformas políticas que hay que hacer, sí se puede resentir la economía cuando ahora más que nunca necesita crecer, porque la gente está desesperada porque no hay trabajo, no hay inversión, para superar los apagones, obra pública. Cualquier modificación profunda de las reglas de juego detiene la inversión, tanto la inversión nacional como la extranjera. ¿Y cuál es la prioridad que el presidente Noboa debe tener en este momento? Es empezar a emprender en acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. Y para eso es fundamental incentivar la confianza y poder atraer inversión. Y creo que el tema eléctrico, esta crisis que hemos vivido, es al mismo tiempo una gran oportunidad. Puede ser un polo que atraiga mucha inversión nacional, extranjera, pero también creo que tenemos que ser un poco más optimistas. Normalmente coincido con el análisis de Claudia, pero el de hoy me ha parecido que está un poquito sesgado hacia el pesimismo. Es que los periodistas somos pesimistas por ADN, por inercia. Así tenemos que ser los periodistas, porque si no, ¿cómo le planteamos al país una realidad? Sabe que este país colapsa en un día, en una semana. Pues yo le puedo plantear, Carlos, un elemento que a mí me provoca mucho optimismo. Es la positiva evolución de las exportaciones no petroleras. Hemos llegado ya a 25.000 millones el año pasado en exportaciones no petroleras y Ecuador se va convirtiendo de manera progresiva en un país menos petrolero y más de otras actividades productivas. El camarón es un producto que cada vez se vuelve más sofisticado por la tecnología y la innovación que introducen los emprendedores. Pero eso no nos permite preocuparnos por la debilidad institucional de Petroecuador, la caída de su producción, la falta de respuesta que tiene para controlar los desastres ambientales. Y eso pues podría ser una cifra mucho mayor si estuviera bien manejado el petróleo en el país. Este sí es un hecho. El petróleo es un producto que va a desaparecer algún día. Pero en 30 años. Eso no da motivo para que sea mal manejado y menos aún para que la parte medioambiental de la industria petrolera sea tan mal manejada. Pero lo que quiero enfatizar es que el Ecuador es mucho más que el petróleo. Ya. Pero eso hay que seguir protegiendo y en estas primeras semanas y meses del gobierno, es decir, apostarle por eso o desinflar ese impulso con una constituyente. Pues si entramos en una asamblea, antiguamente diferenciábamos entre una asamblea constituyente y una constitucional. La doctora Karen nos va a poder aclarar ese tema. Yo entiendo que una constituyente constituye el poder. Esa debilitaría muchísimo la confianza. Entonces no hay por ahí. Una asamblea que redacte una constitución sería una asamblea constitucional. Tal vez ese es un camino intermedio, pero embarcarnos en 3 procesos electorales consecutivos, de todas formas va a reducir la inversión potencial. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto.
Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y enseguida regresamos con más del análisis. ¿Gestión o constituyente? El dilema de Noboa. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Economista Arizaga, a ver, el presidente tiene que emprender, aparte de las reformas políticas que nos ha dicho Karen, cosas mucho más complicadas, quizás una reforma laboral, una reforma a la seguridad social. ¿Cómo puede el presidente enfocar esas reformas que son necesarias para la vida de los ecuatorianos y lidiar a su vez con una reforma política que necesita de votación y, como decía Jorge, y de popularidad? Y esos temas desgastan. Creo que el presidente Noboa podrá conformar con relativa facilidad una mayoría en la Asamblea. Y creo que hay 3 o 4 reformas que son realmente importantes que sí puede emprender el presidente Noboa. La primera de ellas, una reforma laboral que genere más oportunidades de empleo Eso es para urgente, los jóvenes. eso es urgente, economista. Es urgentísimo porque los jóvenes necesitan sentir el impacto positivo del crecimiento económico. No hay mejor política social para reducir la pobreza que una buena tasa de crecimiento económico, pero si hay un exceso de informalidad en la economía, si los jóvenes no pueden conseguir empleo con todas las garantías de la formalidad, el impacto para reducir la pobreza es menor. Entonces, esa es una reforma importante que está vinculada a mejorar las finanzas de la seguridad social, que usted lo ha mencionado, es otro tema, pero que no requiere una reforma legal profunda. Se necesita reducir la informalidad y posiblemente hacer una reforma de tipo legal que incremente el aporte patronal. Ya, pero esos temas desgastan, esos temas te generan un ruido en la gente debilita al presidente cuando tienes que tomar decisiones que quizás sean necesarias y responsables. Entonces, ¿cómo él se arriesga a tomar esos temas que a mí me parece que son más urgentes si tiene de lado la lógica de la campaña permanente de no perder votos por lograr una constituyente? Y ahí es donde me genera preocupación. Por eso coincido con aquellas opiniones que sugieren que ir hacia una asamblea constituyente o constitucional no es el mejor camino, no es lo más urgente en este momento. Tal vez podría fortalecer políticamente al presidente Noboa si es que es exitoso en los consecutivos procesos. O sea, más bien dejar como para después. Efectivamente. Jorge. La nueva constituyente, para que redacte una constitución nueva, es necesaria, pero el momento quizás no es el adecuado. Él, creo yo, ya tiene una mayoría en la Asamblea el día de hoy, lo que le va a permitir a él gobernabilidad. Por ejemplo, hablábamos de un tema fundamental, dinamizar el empleo joven. Hace poco el pueblo ecuatoriano votó en contra de la contratación por hora, algo que era fundamental para aquello. Por ejemplo, para atraer inversiones, sobre todo inversión extranjera directa, el pueblo ecuatoriano votó en contra del arbitraje internacional, algo que es necesario. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que analizarse. Creo yo que el riesgo de ir a una constituyente el día de hoy es bastante preocupante. En cambio, ¿en qué sentido? Ciertas reformas sí se pueden hacer como lo planteó Karen. Yo también creo que esa es la vía más adecuada para el momento político, económico, social que vive el Ecuador. O sea, es más fácil tener controlado una mayoría en la Asamblea que aventurarse a que haya polarización nuevamente. Yo creo que él ya tiene una mayoría el día de hoy. Por ejemplo, parte del argumento que él ha esgrimido para una convocatoria a constituyente son las reformas penales, lo puede hacer vía asamblea, tranquilamente. Entonces hay cosas que se pueden hacer, sobre todo si él ya tiene una mayoría que le va a dar gobernabilidad. Y además, Karen, el hecho de que está tan complicado el Consejo de Participación, que se ha debilitado tanto y que se ha purgado irremediablemente, ese también es un factor que él más o menos va a poder controlar en estos meses. O sea, no es que hay una mayoría en contra de él en ese consejo. Claro. Entonces es un ambiente de gobernabilidad que sí se debe aprovechar mejor que una constituyente. Para mí el presidente tiene que tomar ciertas reformas a largo plazo y para eso está precisamente las reformas de la Constitución.
Vía reforma parcial, el presidente puede alterar todo el sistema económico y desmantelar el socialismo del siglo XXI que está instaurado en la Constitución ¿A de través de la Montecristi. misma Asamblea Constituyente? A través de la reforma Nacional. parcial, a través de la Asamblea Nacional, por lo tanto, Exacto. con 77 votos el presidente puede eliminar todas estas ¿Qué nomás puede regulaciones. hacer con 77 votos? En temas económicos que usted decía. Puede, por ejemplo, eliminar todas las regulaciones del sector estratégico, todas estas regulaciones en donde dicen que el Estado tiene que ser obeso, en donde el Estado tiene que ser el que tiene que manejar todos los sectores estratégicos y de manera excepcional al privado. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta norma? ¿Por qué existe esta norma, este principio económico como un chaleco de fuerza para los gobernantes? Es por eso, ecuatorianos, que cualquier presidente que se ha sentado en Carondelet no ha tenido realmente la libertad de manejar el país en términos económicos. Y es una estupidez, y voy a utilizar esta palabra, que el constituyente hasta haya puesto eso en la Constitución, si es que las circunstancias económicas del país se ven a lo largo de los tiempos. Veamos la Constitución de Uruguay, veamos la Constitución de los Estados Unidos, uno no va a encontrar en las constituciones cómo se tiene que manejar la economía al del detalle. Estado. Carlos, Entonces, sí, a ver. yo quiero complementar ahí algo. Coincido con Karen. Mire, a la larga a la gente no le importa quién hace la obra o mejora el servicio, si lo hace el Estado o el mercado. Le importa tener la obra y el servicio para vivir bien. Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, en este caso no vía reforma, pero sí vía enmienda, es garantizar que el dólar sea la única moneda de circulación oficial en el Ecuador y que el Banco Central no pueda comprar bonos del Estado, lo cual garantizaría el esquema de dolarización. Estas son cosas que se pueden hacer vía la Asamblea y que creo que son cosas fundamentales que demanda el pueblo ecuatoriano el día de hoy. Karen y usted han planteado algunas cosas que son urgentes para el país y que se pueden manejar a través de la Asamblea Así es. Constituyente. Entonces, ¿cuál cree usted que Sin es generar, una Asamblea Nacional? Perdón. sin generar la inestabilidad Entonces, incertidumbre que pudiesen tener un impacto económico y en la gestión ante la entonces, convocatoria de ¿para una qué el constituyente. gobierno insistiría tanto en una constituyente? O sea, ¿se está equivocando, está sobredimensionando eso o busca una consolidación de popularidad mucho más fuerte? Probablemente busque una consolidación del proyecto político. Sin embargo, yo creo que lo responsable el día de hoy es analizar otras opciones que le den garantías y certeza al Ecuador en su conjunto. Yo tengo otra Sí, hipótesis. ok. Yo creo que al presidente le podría interesar tener una asamblea constituyente como tuvo en su momento Correa de plenos poderes, pero el bueno. presidente quizás no ha tomado en cuenta que la Corte Constitucional Ya ya ha tiene un dicho que dictamen. no hay cómo tener una asamblea constituyente de plenos poderes. Es decir, si es que nos vamos a constituyente, y esto para las personas que dicen, es que ¿cuándo vamos a cambiar? Por si acaso, si nos vamos a constituyente, vamos a tener una Corte Constitucional que va a poder hacer una revisión posterior, y no es que se va a poder cambiar todo tampoco vía constituyente, Claro. porque hay los límites de Claro. los derechos que ya se han reconocido. Entonces, vía reforma parcial podemos eliminar funciones del Estado, podemos eliminar el CPCCS, cambiar y alterar el régimen político y económico del país. Entonces, si es que tienes esa herramienta que te permite con menos riesgos hacer cambios tan importantes, ¿por qué tomarías el riesgo de la Constitución? Alfredo, ¿es posible que el presidente logre un efectivo control político en la Asamblea Nacional, la que tiene ahora, como para impulsar todas estas reformas? Es decir, ¿usted sí siente que, o sea, eso nunca le pasó ni a Borja, ni a Maguad, ni a Sixto Durán Ballén, ni a Moreno, ni a Lazo, ni a Gutiérrez, solo a Correa? Sí se lo puede hacer, ¿no es cierto? Es algo inédito, tal vez lo que más se aproxima a esto fue el gobierno de Rodrigo Borja. Ustedes eran muy jóvenes, No tal vez nacíamos. no se acuerdan de esa época, pero creo que efectivamente Ballena, le el decía. presidente Noboa puede Partido conformar Ballena. una mayoría. Claro. Ahora, yo quiero puntualizar dos elementos que incrementan el riesgo de ir hacia una asamblea constituyente. El presidente Noboa tiene desde la perspectiva económica un reto gigantesco este año y es poder mantener, poder darle continuidad al programa económico con el Fondo Monetario. Si no lo hace, vamos a caer en default con el Fondo Monetario porque no tenemos los recursos para poder pagar las amortizaciones. Pero parte de ese acuerdo es quizás revisar el precio del diésel, o sea, los subsidios al diésel. Puede ser. Ya, y eso te desgasta. Pero ya no hay muchas más medidas de alto costo político porque el gobierno ha hecho un ajuste fiscal a pesar de la situación electoral, ha cerrado el año con un déficit inferior a 2 puntos porcentuales del PIB. Eso es un ajuste muy importante. Este es el reto primero, año 2025. Para el año 2026 tiene un reto que es mucho más complejo. Es retornar a los mercados financieros internacionales.
porque el nivel de vencimientos que tenemos en la deuda emitida en bonos a partir del próximo año es impagable si el Ecuador no vuelve a colocar bonos en el mercado. ¿Cómo lo hace en medio de un proceso de una asamblea constituyente? Hablamos de eso más adelante, economista. Sí, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Regresamos de enseguida con más. No se desconecte. En casi 50 años, Ecuador ha experimentado 4 reformas institucionales de envergadura con 4 mecanismos distintos. Arranquemos en diciembre de 1976, cuando la dictadura militar creó 3 comisiones para devolver el poder a los civiles. Una que redactó una nueva constitución, otra que reformó la de 1945 y otra que creó las leyes de elecciones y partidos políticos. En enero de 1978 se convocó una consulta popular y la gente optó por un nuevo texto, que entró en vigencia en agosto de 1979, cuando con Jaime Roldós, Ecuador retornó a la democracia. El proceso tardó casi 3 años. El segundo modelo fue en mayo de 1997, cuando, tras la caída de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón llamó a consulta para instalar una asamblea que reforme la Constitución de 1979. Se planteó al país que todos sus integrantes sean elegidos por voto popular o que solo una parte viniera por esta vía y la otra por representantes del Estado y organizaciones civiles. Ganó la primera opción. En noviembre de ese año se llamó a elecciones para escoger a 70 asambleístas propuestos por los partidos políticos que trabajaron hasta junio de 1998. La nueva constitución entró a regir en agosto de ese año. El proceso tardó 15 meses. El tercer modelo fue el de Rafael Correa, una constituyente que refundó todo el Estado. Arrancó en abril de 2007 con la consulta popular para llamar a una asamblea de plenos poderes. Y en septiembre de ese año se eligieron 130 constituyentes que disolvieron el Congreso. Su trabajo se extendió hasta septiembre de 2008, cuando, en un nuevo referéndum, el país aprobó la Constitución de Montecristi. Todo el ciclo duró 18 meses. Y un cuarto modelo fue el de Lenín Moreno, quien en febrero de 2018 consultó al país reformas puntuales a la Carta Magna. Entre las 7 preguntas aprobadas estuvo el fin de la reelección indefinida y el cambio integral al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por 7 integrantes elegidos de las ternas que el gobierno envió a la Asamblea, lideradas por Julio César Trujillo. Este proceso, que incluyó el trabajo del Consejo Transitorio, duró 15 meses. Como vemos, ningún caso ha tardado menos de 15 meses en consolidarse, por lo que cabe preguntarse, Carlos, si el país, con todos sus problemas, puede darse el lujo de invertir año y medio en estos cambios. Continúas. Bien, gracias, Claudia. Karen, ¿se puede dar el lujo del país de invertir 15 meses? No, Al no menos. se puede dar. Y no son solo 15 meses. Yo he hecho una aproximación hipotética en función de los plazos de ahora, los que tiene la Corte, los que se demoraría el CNE, y mi estimación sería de 18 a 24 meses, al menos, para tener una constituyente. Esto significa que en aproximadamente 2 años, la pregunta que se tiene que hacer el gobierno es, ¿será que sigue tan fuerte como para aprobar una constitución que quizás haga cambios económicos? Mientras que, vía reforma parcial, el presidente necesita 77 votos en la Asamblea Nacional, que entiendo que ya los tiene, y además solamente se hace un referéndum. La idea es que el presidente use estas herramientas distintas para eliminar estos órganos perniciosos que se han fortalecido a través de la Constitución de Montecristi. Y no hay manera, Karen, un poco como para avanzar en, por ejemplo, hacer una especie como de una comisión especial que elabore una reforma, así que esas se presenten a la Asamblea. No hay manera de eso, es decir, tratar de emular lo que se hizo en el 78 o lo que hizo Moreno, de presentar, luego de ganar una consulta, unas ternas a la Asamblea para que se arme un equipo que moldee estos cambios. No hay forma. A ver, lo que hizo Lenín Moreno fue establecer un régimen transitorio. Eso podría analizarse si es que la Corte con esta nueva conformación lo admite, pero no para hacer una nueva constitución, porque la Corte Constitucional en su sentencia 224 RC ha dicho que se necesita de un órgano especial que tenga amplia participación política, es decir, esto de un grupo de notables que va a redactar una constitución
Constitución es absolutamente inviable. Se tiene que dar una constituyente tal cual como una asamblea real que discuta ampliamente cada uno de los temas. Claro. Y otra cosa que no quiero olvidarme es lo que estábamos conversando hace un momento, es en la reforma parcial. Si se va por la constituyente, la Asamblea Nacional va a seguir trabajando. Claro. La Asamblea Nacional va a seguir trabajando porque no tiene plenos poderes. Entonces, imagínense a los ecuatorianos tener una Asamblea Nacional trabajando, que ya de por sí no tiene el suficiente apoyo que necesitaría, y tener una Asamblea Constituyente trabajando para una nueva constitución. Yo creo que los ecuatorianos no tenemos la paciencia para eso. Yo iba a hablar justamente sobre aquello. Si mal no recuerdo, y me puede corregir Karen, el dictamen de la Corte es clarísimo. La Asamblea Constituyente no puede apropiarse de todo el poder público y no puede superponerse a los otros poderes del Estado. ¿Sabes lo impopular que sería tener dos asambleas funcionando cuando en cambio en el IES no hay medicina? Cuando en los hospitales del ministerio no hay medicina, cuando todavía hay secuestros, asesinatos, cuando no hay generación de empleo y obra. Entonces, yo creo que sí son cosas que se tienen que priorizar y los recursos tienen que priorizarse para aquello que demanda la gente, y la gente demanda obras y servicios para poder mejorar su calidad de vida. Usted acaba de mencionar un tema muy importante, es decir, si la gestión no se aplica, la gestión interna, porque podemos hacer los mejores ajustes al fondo, con el fondo y lo que sea, pero si la gestión interna no mejora, y lo que nos decía Karen, que un proceso que comienza con la validación de la Corte puede durar 2 años, Claro. es decir, los referendos para Tenemos el validar tiempo similar. le tomarán el medio Pero, gobierno de Noboa. ¿Y mira, ahí qué puede pasar si es que no es popular? Lo que conversábamos al inicio, el proceso de elección de constituyentes puede convertirse en una especie de examen de calificación de la gestión del gobierno, cambiando el objetivo de lo que él está buscando. Entonces yo creo que el riesgo es muy grande. Y perdón que le plantee esto, con lo que usted dice, adicionando la posibilidad de que una izquierda quizás fortalecida, un movimiento indígena fortalecido, que le haga campaña por el no. Conversábamos. Mire, quizás el momento, si la gestión no mejora, nos lleve a tener que después oponernos a la Constitución que están planteando ellos mismos. O sea, mira lo complicado que es, y la incertidumbre e inestabilidad económica, Lo que le política y pasó a social, Chile con las reformas lo que pasó con constitucionales. Boric en su momento. Y lo grave que pudiera ser eso, generando inestabilidad e incertidumbre. ¿Cuán efímero es el poder, economista Alfredo Arizaga, cuando se tienen que enfrentar desafíos monumentales y gigantescos como el que, por ejemplo, enfrentó Yamil Maguad para dolarizar el país, cuando tenía todo en su contra y había un gran desgaste político por la crisis financiera? Pues la sociedad va evolucionando con el paso del tiempo. Normalmente adoptar medidas como incremento del impuesto al valor agregado o reducir el subsidio a los combustibles habría sido un suicidio político en términos electorales para cualquier gobernante. Lo fue hasta el año 2022, ¿no? Así es. Y en el caso del presidente Noboa, le vemos enfrentar exitosamente un proceso electoral, a pesar de haber adoptado con responsabilidad estas 2 medidas que son tremendamente impopulares, y adicionalmente después de haber hecho un ajuste fiscal que ha provocado que la economía decrezca, se reduzca en 2 puntos porcentuales del año pasado. Entonces, creo que cuando hay capacidad de comunicación, aprovechando los nuevos mecanismos, redes sociales y fórmulas que permiten a los gobernantes acercarse, aproximarse más al electorado, al pueblo, el desgaste puede ser menor. Pero afortunadamente, de lo que yo veo en la situación económica actual, no hay muchas más medidas de este tipo que tenga que adoptar el presidente Noboa. Se habla de la eliminación del subsidio al diésel. El subsidio al diésel no tiene el mismo impacto negativo en el grueso de la población que el subsidio al gas. Si se intentaría eliminar el subsidio al gas de uso doméstico, pero todo el transporte público se paraliza. Pues. Pero hay mecanismos para compensar. Hoy día la tecnología lo permite. Sin embargo, el subsidio al diésel apenas vale, y digo apenas, con plena conciencia, $600 millones. Meternos en un problema de esa magnitud en términos políticos por $600 millones posiblemente no sea necesario. El gobierno ha hecho ya
la mayor parte del ajuste fiscal. Ahora lo necesario es enfocarse en crecimiento económico, en empleo y en generar oportunidades. Pero lo que dice Jorge sí es importante, es decir, toda esa macroeconomía puede funcionar, le funcionó incluso en un momento a Guillermo Lasso. El problema es que cómo eso traduces en eficiencia en la gestión pública, es decir, que los hospitales tengan medicinas, que la gente tenga vías que estén pavimentadas y expeditas, que haya un buen espacio de bienestar. Y eso sí desgasta. Son muy buenos ejemplos, Carlos. Ninguno de ellos requiere una reforma constitucional. Tener un buen equipo que pueda ejecutar un plan de gobierno concreto, enfocado en estas áreas que tienen un alto impacto social, no requieren de una nueva constitución. Entonces, ojalá el presidente Noboa reoriente su energía, su esfuerzo, y en lugar de pensar en la Asamblea Constituyente, pueda estructurar un equipo potente, con experiencia, con capacidad de tomar decisiones, y avancemos en ese tipo Antes de de irme a corte brevemente, Jorge, Encantado. ¿usted siente que se ajustó el equipo del gabinete del presidente en los últimos meses, es decir, como que funcionó mejor? Todavía no, pero en la campaña como que dio algún resultado. Sí, pero a ver, no nos olvidemos que ellos vienen de un periodo de 1 año y pico, que es un periodo que básicamente fue de transición dado la muerte cruzada. Yo creo que hoy el gabinete tiene más experiencia, conoce más la cosa pública, que no es sencilla, y ahora vamos a ver mejores resultados. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que puede suscribirse al Boletín de Análisis Político Código Rojas a través de coavisa.com. Regresamos enseguida con más del análisis, gestión o constituyente, el dilema de Noboa. Bien, Karen Sichel, aquí me parece que es interesante un poco cómo estas herramientas como asambleas o consultas populares se vuelven un mecanismo en el que se valide o no la gestión del presidente, y eso es lo que le pasó a Guillermo Lasso con la consulta popular, que coincidió prácticamente con la mitad de su periodo y que recibió un no. ¿Cuán difícil es reponerse a ese tipo de problemas ya dentro de un gobierno, Karen? Muy difícil, creo, porque finalmente las personas no deciden en función de lo que se les está preguntando, sino deciden en función de quién está preguntando, y eso es algo que nos deja la elección, el proceso electoral del 2023. A ver, yo creo aquí que si es que estamos hablando entre gestión y reformas, yo creo que el presidente tiene que combinar, porque sí hay temas en la ley y en la Constitución que no le van a permitir progresar. Yo quiero, por ejemplo, referirme a la calidad de la justicia que tenemos ahorita con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía y la Defensoría Pública. Tenemos un Consejo de la Judicatura que tiene un poder absoluto respecto de la designación de todos los servidores judiciales. Si bien eso no le concierne al presidente, digamos, constitucionalmente hablando, por supuesto que afecta la percepción de un gobierno y afecta la percepción de todo lo público, el ver que el Consejo de la Judicatura o que no existe justicia o que los narcotraficantes salen libres, y eso solo se va a lograr a través de reformas a la Constitución. Karen, pero sí hay una oportunidad ahí como para plantear unas transiciones como las que decía Alfredo, es decir, si tienes un Consejo de Participación tan golpeado y con la mira de la gente encima, yo creo que sí podemos como sociedad y el gobierno como tal incidir en que todas las designaciones que están pendientes, CNE, Procurador, o sea, CNE, Judicatura y todo, se hagan bien, ¿no es cierto? Aprovechando los mecanismos que tenemos ahora mientras se traza una transición, ¿o no? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana no va a funcionar nunca, independientemente de las personas que estén ahí. Pero entonces ahí sí se vuelve urgente una reforma. Por eso, es que yo creo que, yo decía, las reformas tienen que darse, pero tienen que darse al lado de la gestión. Para mí el camino que tiene que tomar el presidente es comenzar a gestionar, por supuesto, lo que pueda, a la par de hacer reformas políticas y económicas, porque tampoco el sistema de empresas públicas que se ha consagrado en Montecristi funciona necesariamente bien. Y no solo es un tema de gestión, entonces, es un tema de Karen, sistema. ¿cuál es la vía? Es decir, plantear los proyectos a la Asamblea Nacional, a la vigente. Yo haría dos cosas. Ya. Yo presentaría un bloque de enmiendas y otro bloque de reformas a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Ya. Es que es la única vía que se puede hacer. No hay cómo hacerlo Ya. de otra manera. ¿Y cómo usaría las enmiendas? Las usaría como una manera de generar gobernabilidad, porque para las enmiendas legislativas se requieren de 100 votos. ¿Cómo usaría las reformas parciales? Lo haría para el asunto económico y político, de tal manera que el presidente tenga un marco de gestión
y ponga el debate sobre la mesa. Yo creo que muchos gobiernos se han equivocado en el sentido de no poner las reformas que el país tanto necesita, y luego andamos en los líos del Consejo de la Judicatura, del CPCCS, de la reforma a la justicia. Y solo quiero terminar una cosa, porque este proceso no se está dando en Chile, este proceso se está dando en Ecuador, en donde existe un alto índice de criminalidad y de crimen organizado. Estudios comparados demuestran que las elecciones continuadas aumentan la violencia. Entonces pensemos eso en una constituyente, y además estudios comparados demuestran que la reforma de la justicia, por otro lado, es bueno para que el crimen organizado se descoloque y permita que haya menor impunidad. Entonces esto no solo es importante por el régimen constitucional, sino también por el régimen de seguridad. Es decir que mientras menos elecciones hay, es más fácil controlar la inseguridad. Yo coincido con Karen. A ver, la incertidumbre genera problemas económicos y sociales, y eso genera inseguridad, es clarísimo. Y si hoy él tiene los mecanismos para hacer las reformas que necesita y al mismo tiempo gestionar para cambiar la situación de vida de muchos ecuatorianos que están esperando eso y que para eso le reafirmaron su confianza, entonces creo que lo debe hacer. Yo creo que es un riesgo enorme ir a una constituyente que va a generar inestabilidad, incertidumbre, y que no sabemos cuál va a ser el resultado político de la misma. Claro. Esa es la realidad. Entonces, yo sí creo que él hoy, aprovechando el respaldo enorme que le dio el pueblo ecuatoriano, tiene que utilizar ese respaldo para convertirlo en gobernabilidad. Pero sí ser diligente en la Asamblea. Claro, es decir, que sí. estas son las reformas que se tienen que hacer. El respaldo que el pueblo ecuatoriano le ha dado, a él le permite hoy tener la legitimidad para intentar construir gobernabilidad que le permita llevar adelante reformas que también van a fortalecer su gestión, y eso es clave. Ahora, no puede desocuparse de aquello que va a ser fundamental, que son los derechos que tiene el pueblo ecuatoriano. Claro. Ahora, Alfredo, en ese sentido, de lo que nos ha mencionado Karen, en el sentido de que hay un montón de cambios que se tienen que hacer a la Constitución para que funcione la economía y la inversión, ¿eso sí se tiene que hacer con cierta prioridad, o la confianza externa puede venir con una buena gestión y un buen entorno como el que usted dice que ha proyectado Noboa desde el inicio de su mandato? Yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Podemos pensar en múltiples cambios a la Constitución que favorezcan el rule of law, las reglas de juego, la confianza del inversionista. Pero si ponemos en la balanza entrar en un proceso de una constituyente y todo lo que requiere el país de manera urgente, quiero subrayar nuevamente la necesidad de que el Ecuador retorne a los mercados financieros internacionales, de que no tengamos un riesgo país de 1.200 puntos, sino que vayamos junto a nuestros vecinos 200 puntos, 300 puntos. Eso es mucho más urgente. Ahora, de lo que escucho a quienes son especialistas en temas políticos o constitucionales, las reformas de la Constitución más urgentes caen en el campo político. Yo no veo en el campo económico ninguna reforma que tenga la urgencia que tiene, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o darle a la justicia por un ejemplo, mejor... cambiar Petroecuador, o sea, eliminar, crear otra empresa, por ejemplo, o mejorar el ambiente de inversión para los sectores estratégicos, ¿no necesitan de grandes cambios constitucionales, No, Alfredo? yo no veo que requieran eso. Tal vez requieren alguna calibración legal que se puede hacer a través de la Asamblea, una reforma legal, pero no hay grandes cambios constitucionales. Y todas las leyes que se aprobaron en estos últimos meses para mejorar el sector eléctrico son más que suficientes como para atraer la inversión que usted decía. Yo creo que son un paso en la dirección correcta, nunca es suficiente. Claro. En la dirección correcta. Uno quisiera quitar de la Constitución este tema de los sectores estratégicos, por ejemplo, pero con funcionarios públicos que estén dispuestos a asumir la responsabilidad y tomar decisiones, se puede atraer inversión a través de asociaciones público-privadas y estructurar modelos que permitan que no estamos hablando de privatización, estamos hablando de que venga a gestionar estos sectores un inversionista privado que tenga tecnología, recursos y que pueda hacerlo mejor que las empresas estatales. Nada mejor que el mensaje de estabilidad
y de orden en el entorno internacional como para garantizar esas inversiones. Efectivamente. Ahora, finalmente, Jorge, entonces, y además hay un tema que quizás la gente no ha caído mucho en cuenta. Se le va a hacer muy difícil a la Asamblea Nacional actual tumbarse los ministros del presidente porque necesitan dos tercios No y hay no los tiene. fiscalización ya. Bueno, eso sí es malo, pero al menos le deja al gobierno la posibilidad de que los mira, ministros duren, cumplan ciclos. Parte de lo complicado de la polarización es que no va a haber fiscalización, pero al menos ya no va a existir ese llamado por molestar al gobierno de turno para que el ministro vaya, le resta tiempo, etcétera, que nunca se puede generalizar, pero que ha pasado y sin lugar a dudas ha estado ahí. Entonces, mire, yo creo que él tiene que aprovechar la gobernabilidad que tiene para hacer reformas profundas que le permitan a él también mejorar la gestión, pero tiene que preocuparse de aquellas cosas que son fundamentales: seguridad, generación de empleo, educación, salud y los servicios públicos. Construir seguridad jurídica y confianza para que el país sea atractivo para el sector privado, nacional e internacional, utilizando modelos que existen, APP, concesiones, etcétera, y que vengan a complementar con su inversión la plata que hoy no tiene el Estado. Porque no tenga recursos el Estado no significa que no se puedan gestionar obras y servicios. Existen modelos de asociación que te permite hacerlo. Finalmente, entonces, la principal reforma en este momento, si se encaminaría en su modelo, en el que usted plantea, Karen, es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No se necesita asamblea constituyente para eso o quitarle funciones? Yo haría eliminar la función de transparencia y control social. Pero eso es una constituyente, se necesita. Eso es reforma parcial. Eso es reforma Pero no parcial. es que le quitas los elementos fundamentales de la Constitución. No, la reforma parcial tiene dos límites: restringir derechos constitucionales y no cambiar el proceso de reforma a la Constitución. Hay una sentencia, la 719 RC, la Corte ha dicho que eliminar funciones del Estado es reforma parcial. Por eso es que yo digo, si se puede hacer casi todo lo que se quiere, al menos en la parte orgánica, política del país, vía reforma parcial, ¿por qué nos vamos a arriesgar a hacerlo vía constituyente? Eso es lo que creo que quizás no está tomando en cuenta el presidente, porque los cambios se pueden hacer vía reforma parcial. Entonces la idea es que el presidente haga se inteligencie muy bien de todos sus instrumentos. Sí, él debería realmente revisar la jurisprudencia, su equipo. Pero la prioridad es el Consejo de Participación Ciudadana. Para mí, eliminar la función de transparencia y control social y generar un sistema de designación de autoridades de bicameralidad en la Asamblea Nacional que se puede hacer vía reforma parcial, en donde haya una contraposición dentro de la Asamblea Nacional para que haya más transparencia en este tipo de Bueno, procesos. quizás, y la última es mejorar el código de la democracia de los partidos políticos. Pero bueno, nos vamos a un siguiente corte. Y los requisitos. Entramos en la etapa de conclusiones. Alfredo Arízaga, ¿gestión o asamblea constituyente? ¿Qué es lo políticamente correcto? Gestión con reformas constitucionales, aprovechando los mecanismos que nos ha explicado Karen. Yo creo que el Ecuador está ante una gran oportunidad. Esta oportunidad es entrar en un círculo virtuoso en el cual, a través de cultivar la confianza, se pueda atraer inversión tanto nacional como extranjera. Y ojalá podamos de esta forma entrar en tasas de crecimiento del orden del 3,5–4% anual, y que en un lapso de 4 años las condiciones de vida de la población hayan mejorado de manera sustancial. Karen Sichel, su conclusión. Gestión y reforma parcial a la Constitución. El presidente necesita pensar en el país para proponer reformas que requiere la clase política. No es posible que tengamos 300 movimientos políticos o casi 300 movimientos políticos. No es posible que tengamos una asamblea irresponsable en donde no existan una suerte de mecanismo interno de verificación y fiscalización. No es posible que tengamos un CPCCS y una función de transparencia y control social en las condiciones que tenemos. Todo eso, e incluso la reforma a la justicia, se puede hacer vía reforma parcial a la Constitución. 77 votos y solo un referéndum. Es la vía menos riesgosa. Jorge Gueturri, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que la gestión y las reformas van de la mano, pero generando estabilidad, seguridad jurídica, confianza, con el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y con oportunidades para todos. Y bien, el presidente Noboa tiene que interpretar el momento político con el que arrancará su nuevo gobierno.
Su fuerza dentro de la Asamblea y toda la purga que ha experimentado el Consejo de Participación Ciudadana le garantiza un interesante margen de gobernabilidad que ningún presidente por fuera de Rafael Correa ha tenido desde el retorno a la democracia. Estas condiciones, por tanto, le obligan a medir con absoluta prudencia si conviene entrar en una aventura constituyente. Es cierto que el país demanda de una reforma política profunda y que Noboa debe encararla, pero solo será exitosa si su gobierno atiende con prioridad y celeridad los gravísimos problemas de los ecuatorianos en crecimiento económico y combate a la inseguridad. Si el régimen no demuestra eficiencia en su trabajo, la estrategia de la campaña permanente puede significarle muchísimos riesgos. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos y vernos también en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.